Hoy nos toca hablar un poco sobre la evolución. ¿Qué es la evolución? Bueno, se nos dice que todo evoluciona, el universo, los animales, las bacterias, las células, etcétera. ¿Hay pruebas de eso? Porque si hay pruebas, ¿por qué se sigue llamando teoría? Y si la teoría no es teoría, debería ser una ley, ¿cierto? Bueno, pues vamos a desmentirlo con ciencia, no con lo que yo crea, ni lo que yo piense, ni lo que yo sienta, porque eso no es ciencia. Vamos para allá. Primero que todo, ¿qué es la evolución? La evolución nos dice que las cosas han ido a mejor, que comenzamos con una bacteria, pasamos una célula, de ahí cientos de procesos a un renacuajo, cientos de procesos, una rata, un mono y después un humano. Bueno, eso es lo que nos cuenta la evolución. Pero ¿qué nos dice la ciencia en la vida real? La ciencia en la vida real nos dice que eso no es así, que más bien es lo contrario, que antes las cosas eran mejores que ahora. Tenemos el caso del megalodón, que es un tiburón gigante. Tenemos fósiles, se han encontrado dientes, quijadas, que nos dan testimonio de que este animal existió. Y si lo comparamos con el tiburón de hoy en día, vemos que el tiburón de hoy en día es mucho más pequeño. Igual con el tigre de dientes colmillos de sable, que tenemos el de ahorita, un tigre que es totalmente inferior, una degeneración estamos viendo. El oso cavernario también, se han encontrado fósiles y vemos que el oso moderno de hoy en día es inferior. Tenemos el caso de los insectos que se han encontrado atrapados en ámbar. El ámbar va siendo como la savia de un árbol. Y los insectos quedaron atrapados ahí, pero también quedó atrapado ahí burbujas de aire. Ese aire se estudió y se vio que el aire era mejor. El agua de aquel entonces era mejor, la comida era mejor, por eso los animales eran mejores, eran más grandes. Los árboles, se ha descubierto que los árboles eran más grandes también en aquel entonces. Los troncos eran más gruesos, la tierra era más fértil, todo ha ido a degenerarse, no a mejorar, no a evolucionar, como se nos cuenta el cuento. El caso de la tortuga prehistórica es también otro caso igual, hay cantidad de caparazones gigantes que se han encontrado y eso nos dicen que las tortugas eran mejores antes, eran más grandes, pero al fin y al cabo eran una tortuga. En ningún proceso de esos se ve que la tortuga pasara a convertirse en una ballena o que la tortuga saliera del agua y dijera, bueno, me va a convertir en un león, ¿verdad? Por más miles de millones de años que hayan entre la tortuga y el león, jamás uno se va a convertir en el otro. Un pez no puede convertirse en una rata como nos cuenta la historia, porque eso es lo que nos dice, vulgarmente eso es lo que nos está diciendo, que un pez una vez le salieron patas, como el caso del celacanto, que fue un fraude científico, por supuesto, una gran vergüenza. Y ese pez una vez salió y dejó de respirar por las agallas y empezó a respirar por la nariz. Es absurdo, porque el sistema respiratorio de un pez es completamente diferente al de un mamífero y completamente diferente la estructura de un ave, los huesos de un ave, cómo respira un ave, cómo se desplaza, todo es completamente diseñado para que vivan de esa manera. Hace muchísimos años se encontró un fósil del famoso celacanto, que es un pez con patas. Literalmente nos dijeron que de ahí salieron los animales acuáticos y pasaron a ser terrestres, que las escamas mágicamente se le convirtieron en plumas o en pelo y se convirtió en rata, etcétera, etcétera. Algo que ellos automáticamente no nos quieren contar es que en 1938 se encontró el pez el acanto viviendo hoy en día. O sea, hasta la fecha vive el pez el acanto entre nosotros y adivine que no tenía patas. Otra cosa que no nos dice la teoría de la evolución y su religión es que para que un pez le salgan patas, no solamente falta con que le salgan patas, tienen que salirle los nervios, los músculos, los tendones, que esas patas esté conectada a una columna vertebral que lo soporte y que se comunique con esas patas para que pueda caminar. No es el simple hecho de arrastrar las aletas, porque hoy en día sí es verdad, tenemos peces que arrastran las aletas debajo del agua, no sobre la superficie. Y aunque lo hicieran sobre la superficie, eso no es caminar, eso es arrastrarse. Y no tienen todas las demás cosas que se necesitan para que se pueda decir que tienen patas, o sea, que pueden caminar. La mentira muy común que se nos dice, tiene que ver con los animales y sus procesos intermedios, los cuales nunca se han encontrado, ¿verdad? Hay evidencia cero, tienen miles de millones de kilos de fósiles y no se han encontrado animales en procesos intermedios. Hablemos de un pez que con plumas o de un pez que le cambie su musculatura y sus huesos
algo similar a alas. Se nos hablan sobre fósiles que de hecho que sí existen, ¿verdad? Animales como el Amvolucetus, por ponerles un ejemplo. Estos animales se han encontrado fragmentos de fósiles y se fueron armando. Y de hecho sí existen, pero de llamémosle, digamos, se llama paquiceta, que va siendo algo como un zorro. ¿Cómo pasó este zorro a convertirse en un animal marino? ¿Dónde están todos esos procesos intermedios que no existen? Y así le cuentan un cuento a uno con dibujitos, porque de hecho no hay evidencia física o de fósiles que nos diga que fue poco a poco hasta convertirse en una ballena, sino que nos lanzan de golpe un dibujo de un zorro y después nos lanzan una ballena, o sea, no tiene sentido. Otra cosa imposible de explicar con evidencia, sino más que con fantasía. ¿Cómo pasó el Paquicetus de respirar por la nariz a respirar por un espiráculo que eso está ubicado en la espalda? Imaginemos que la nariz o todo el sistema respiratorio tuvo que torcerse y retorcerse por miles de millones de años hasta llegar a la espalda. ¿Por qué? Porque si respiraba bien en la superficie, ¿por qué carajos ese animal se va a salir o se va a ir a meter al agua o viceversa para poder sumergirse y vivir ahí si ya cazaba bien, ya había comida en la superficie? ¿Por qué se va a salir de su ambiente? Es que no tiene ningún sentido. cómo la gente se cree en los cuentos sin investigar a ver si hay evidencia de que esto sucedió. De hecho, esto no pasó, ¿verdad? Científicamente hablando, esto nunca pasó. Este es uno de los tantos errores que nos muestran como evidencia de que la evolución sucedió. Le llaman órganos vestigiales. Se nos dice que dentro del cuerpo de todos los seres vivientes hay órganos que no sirven para nada, ¿verdad? Órganos que están ahí como adorno porque alguna vez funcionaron, pero uno los heredó genéticamente. Este órgano vestigial, que eran supuestamente las patitas de la ballena, una ballena que antes tenía patitas, que antes era un animal terrestre, imagínense una vaca, imagínense lo que usted quiere imaginarse. Le quedaron este órgano vestigial, este órgano que ya no sirve para nada, que son unos huesos que están en la pelvis, en la parte de abajo, que también lo tienen las focas y también lo tiene, bueno, un montón de animales, entre esos los delfines y demás. Esto los profesores de biología con más de 30 años de experiencia, universidades, enseñan que es un órgano vestigial y que por eso la evolución es verdad. Nada más lejos de la realidad. Es muy triste. Es muy triste que tenga que salir gente a hablar de este tema porque desde siempre se ha sabido que esos huesos son para que la ballena no se desgarre cuando da a luz. Está unida a varios músculos. Igual los delfines, igual las focas. Eso es estupidez humana, de la gente que quiere sostener una religión estúpida, sin fundamento, sin inteligencia, y toman cosas que por ignorancia, no, ni siquiera por ignorancia, sino que por majadería están enseñando como si fuera una realidad, pero no es una realidad. Otra caballada que se dice es que las cejas son un órgano vestigial también. Y resulta que usted lo googlea y aparece una explicación donde supuestamente se dice que sí, que es un órgano vestigial y se les olvida que eso es para que el sudor no caiga en los ojos, primero, es como una esponja. Y segundo, también tiene que ver con la gesticulación. El coxis, este es otro órgano vestigial supuestamente, que esto está unido a la columna vertebral al puro final y dicen que esto era la cola de un mono, el vestigio de la cola de un mono y que nos quedó el vestigio ahí, quedó un órgano vestigial. Bueno, resulta que ese coxis está unido a 8 músculos que tiene que ver a la hora de que una persona se sienta y también tiene que ver con funciones para ir al baño, para ir a hacer del 2 para que se entienda. Escuché una historia una vez que hubo un debate y en ese debate un ateo dijo, ya sé, tengo la evidencia para decir que venimos del mono y presentó el coxis y dijo que era un órgano vestigial y que no servía para nada. Y en respuesta, la persona que estaba del otro lado en contra le dijo, ok, yo pago para sacarle a usted el coxis, yo pago la operación, pero usted se lo saca porque no sirve para nada. Obviamente no accedió. Tenemos también esto, que había supuestamente teníamos una tercera membrana en el ojo, que eso era para limpiar el ojo.
Algo absurdo, porque resulta que eso que están señalando ahí como un órgano vestigial que ya no sirve, de hecho sirve. Tiene que ver con los lagrimales y con la limpieza del ojo y otras cosas. No es un órgano que no sirve, sí se sabe desde hace muchísimos años para qué sirve eso y para qué sirve el coxis. Pero aún así insisten en seguir enseñando esto. Todo esto yo lo estoy sacando de un post, por cierto, ¿verdad? De evolucionismo. El evolucionismo es prácticamente como una religión, es una creencia de hombres basada en lo que se imagina la gente o lo que yo me imaginé y lo que yo pienso y lo intento imponer como una realidad, pero no lo es. El apéndice, vea, es increíble cómo no saben para qué sirve el apéndice. ¿Cómo van a decir que en un pasado remoto el apéndice ayudaba a la digestión de plantas ricas en glucosa? Es absurdo y esto se lo enseñan a personas en la universidad, es increíble. Desde hace muchísimos años se sabe para qué sirve el apéndice. Dice refugio para las bacterias buenas que pueden utilizarse para reiniciar efectivamente el intestino después de un ataque de disentería o de cólera. Eso es que cuando se vacía el estómago, llamémoslo así tal cual, se evacúa, puede que pierda todas esas bacterias buenas. Entonces el apéndice las almacena como si fuese una bolsa tal cual y las repone después de sufrir dicho ataque. Hay muchísimo más que desmentir de la evolución. Nos tomaría mucho tiempo ver todos sus fraudes y etcétera. Pero también quiero aprovechar en este estudio corto, por supuesto, porque son cortos, para darles también otra teoría. Una teoría que tiene más sentido, que es más posible. Y esta teoría nos dice que fuimos diseñados, que fuimos creados y desde un punto científico, no estoy tocando la Biblia en ningún momento. Entonces veámoslo desde un punto científico, que es una célula, digamos, qué posibilidades hay de que nosotros existamos. Bueno, las células, como todos conocemos, son las que se encargan de formar órganos. Esos órganos se unen, forman sistemas. Las células se encargan de crear la piel, de crear los ojos, todo eso tiene que ver con el ADN, pero ¿cómo lo hacen? Simplemente lo hacen y punto, no hay una explicación. Por supuesto que sí. La célula se compone de muchas partes dentro de la misma. Prácticamente una célula va siendo algo así como una ciudad. Y de hecho es una ciudad. Está llena de canales. Tiene sus propios trabajadores, ya los vamos a ver. Tiene sus propias fábricas, ¿verdad? En dichas fábricas, ellas a través, tomando carbohidratos, van duplicándose, van generando otras células. Desde adentro van duplicando otra célula y cuando la terminan la expulsan. Pero ¿cómo lo hacen? Vean qué sorprendente esto que se conoce desde hace muchísimo tiempo, que por supuesto Charles Darwin no lo conoció y los filósofos que expusieron la teoría de la evolución no conocían nada de esto. La ciencia lo que nos dice es que cada vez nos confirma que somos algo muchísimo más complejo de lo que creemos nosotros. Eso se le llama flagelo bacteriano o motor flagelar, también se le conoce. Este motor flagelar está dentro de las células y son muchísimos, ¿verdad? Los que están dentro de las células. Prácticamente son como pequeños trabajadores. Este motor flagelar se compone de muchas partes, como vemos aquí. Tiene esta parte número 1, llamémosle la verde, ¿verdad? Y la 15, que se encarga de rotar, de dar muchas vueltas, como un motor, igual que un motor, ¿verdad? Como el motor de un barco. Se encarga de desplazar todo este aparato complejo que está hecho por carbohidratos. También tenemos, bueno, tenemos el rotor, tenemos el mecanismo que lo hace girar, el mecanismo que le da energía. Todo este pequeño aparato dentro de este pequeño mundo que llamamos célula es demasiado complejo para ser una casualidad. ¿Por qué? Porque se compone de muchas piezas y muchas piezas no se pueden encajar de una forma perfecta por coincidencia. Eso sería como decir que un auto se creó, el primer auto que se creó en una chatarrera, porque muchas personas lanzaron muchos tornillos y ruedas y volantes y un día apareció un auto. O sea, es absurdo, ¿verdad? Que las cosas se puedan crear por coincidencia. Todo tiene un diseñador, todo lo que nosotros conocemos hoy en día fue creado por alguien. Si usted tiene una mecedora, un ventilador, un televisor, usted no puede creer que eso se creó espontáneamente de la nada mágicamente, porque sería algo absurdo. Eso es lo que dice la evolución.
que nosotros, siendo un montón de piezas muy complejas, podamos existir por coincidencia, por casualidad. Una imagen real de un motor flagelar tomado a través de un microscopio impresionante. La vida es impresionante. En la psicología hay algo que se le conoce como disonancia cognitiva. Eso es que cuando usted le presenta a una persona evidencias de que su creencia que tiene tan arraigada emocionalmente es falsa, esa persona va a disociar todas esas evidencias y las va a lanzar a la basura y se va a quedar con su religión, con su idea propia. Son personas inmaduras que no soportan la realidad, que no soportan los datos, no soportan haber estado equivocados por tanto tiempo que prefieren seguir estando equivocados en vez de aceptar que han cometido un error. Eso no solamente pasa con la religión atea, la religión de la evolución, sino que también pasa con el nombre Yahshua. Hay personas que siguen llamándole Jesucristo sabiendo que el verdadero nombre es Yahshua. No se llama Jesucristo porque Jesucristo es un nombre griego y él no era griego, él era un israelita. La gente lo sabe, hay datos, hay evidencia, hay de todo y siguen con eso. Igual con el nombre de Yahweh, no se llama Jehová. Jehová en hebreo significa destrucción. Ellos le llaman Jehová o le llaman Jehová y saben que ese no es el nombre, que es una blasfemia y lo siguen utilizando. Saben que la ley no se abolió y no quieren hacer la ley, no quieren hacer el Shabbat, no quieren hacer otras cosas. Yo sé que ese tema no es el de este video, pero sí quería mencionarlo. Estos motores flagelares toman los carbohidratos y los llevan a los ribosomas. El ribosoma es esto, vamos a ver, esto que se ve aquí, que es como una membrana. Ese ribosoma, lo que yo les decía a ustedes, que va siendo como una fábrica. Él lleva los carbohidratos ahí y ese ribosoma toma el ADN, que todos sabemos que es el ADN. Toman carbohidratos junto con el ADN va haciendo el libro de instrucciones que le va a indicar cómo crear, un ejemplo, un ojo derecho, una mano derecha, una mano izquierda. Todo está escrito en el ADN. Yo se lo explico de una forma muy simple porque de hecho yo no soy experto en el tema. Hay gente que sabe muchísimo más. Yo les estoy dando un resumen y lo estoy explicando de una forma sencilla para todos nosotros. Ya que utilizó los carbohidratos como bloques, imaginemos, y ya le dio forma a lo que necesitaba, entonces va a expulsar otra célula. Esa célula se va a unir después a otras células más que de nuevo van a formar un ojo, van a formar una mano o van a hacer algo. La pregunta ¿es todo esto casualidad o hay un diseñador detrás de todo esto? Usualmente a esta teoría le llaman complejidad irreducible. ¿Por qué? Porque es tan complejo, es tan complicada la vida que no se le puede reducir y decir, mire, es que era una bacteria y la bacteria pasó y se convirtió en una célula, después se convirtió en una rata, después se convirtió en un renacuajo o lo que usted quiera decir. Es absurdo creer que las cosas son simples porque no son simples, nada es simple. Las células de una planta son súper complicadas, las del ser humano también, las de los animales igual, súper complicado. El agua es un solvente universal. Todo lo que existe es súper complicado. Otra pregunta muy importante para los ateos. ¿En qué momento, en los miles de trillones, de billones, de quintillones de años, una célula puede ponerse de acuerdo con otra célula para formar todo un organismo? Es como si tuviese una inteligencia superior. Es como si fuese un Dios propio que dice, vamos a diseñar algo súper complejo, vamos a hacer un robot orgánico que se alimente de comida, de aire, de agua y que sea súper inteligente, que pueda pensar, que pueda ver, que pueda razonar, que pueda inventar. Es una estupidez. O sea, es que la evolución es algo tan estúpido que francamente me enfada. Y no me enfada desde un punto de vista bíblico, llamémosle, porque no es por eso, es porque científicamente es insostenible. Está rota esa teoría. Y si usted quiere ser ateo, sea ateo. O sea, usted dice, yo quiero ser un ateo, no quiero creer en el Todopoderoso, no quiero seguir sus mandamientos. Bueno, eso queda en usted, no se lo aconsejo, pero queda en usted como individuo. Pero ¿por
qué toma excusas o por qué tuerce la realidad, intentando en su mentecilla torcer la realidad para simplemente no tener que darle cuentas a un Elohim, a un Dios, mal llamado Dios, se dice Elohim correctamente en hebreo. Demasiadas piezas y es demasiado complejo como para decir que todo se fue creando poquito a poquito. Vamos a darles un ejemplo. Siempre hago esta pregunta. ¿Qué evolucionó primero, el corazón o la sangre? Y usualmente contestan que el corazón. Pero si el corazón fue primero, ¿qué bombeaba el corazón si no había sangre? Y no es solamente eso, sino vea todo el conducto, toda la tubería, llamémosle tubería por ponerle un nombre simple, que existe en el cuerpo humano que tiene que ver con el bombeo de la sangre. Pero la sangre no va sola. La sangre va acompañada de oxígeno también, ¿verdad? Porque es algo muy importante que transporta la misma. El oxígeno para poder transportarlo, la sangre necesita un sistema pulmonar, ¿verdad? Sistema respiratorio. Y el sistema respiratorio no solo se compone de oxígeno, sino se compone de conductos, de una nariz, ¿verdad? Que pueda respirar y así puede transportarlo a la sangre. También la sangre transporta carbohidratos y azúcares, etcétera, ¿verdad? Para el cuerpo, para alimentarlo. ¿Cómo se transforma esos carbohidratos? Si no había ni pulmones, ni había un sistema digestivo, ¿cómo hacía la sangre para transportar los alimentos que necesita un cuerpo? Es absurdo, es una estupidez en pocas palabras, ¿verdad? Creer en la evolución es una creencia. El cuerpo humano es un aparato, es como un robot demasiado complejo para creer que es una casualidad. Complejo en todo sentido, es perfecto. Los seres vivos son perfectos. Tienen sus ojos, sus manos, su boca, todo su sistema, las células, cómo funcionan por sí mismas. Es todo un mundo complejo dentro de otro mundo más complejo, que vive en un mundo que llamamos planeta Tierra. Es algo irracional y lógico. Eso no es ciencia. Eso ni siquiera se puede considerar ciencia porque las evidencias más bien tiran a lo contrario. Entre más avanza la ciencia, más jala hacia otra parte. Más nos está diciendo de que no somos una casualidad. ¿Cómo es posible que todos los huesos que componen el sistema óseo se haya compuesto por coincidencia? Y que por coincidencia también tengamos un sistema circulatorio, nervioso, respiratorio y demás. O sea, son demasiadas las coincidencias que existen para que nosotros podamos seguir creyendo de que fuimos una casualidad. Nada es por casualidad, todo es demasiado complejo, todo lo que existe en el planeta Tierra, cómo funciona la Tierra, cómo funciona el agua, el ciclo del agua, la cantidad de luz que entra en el planeta Tierra, la distancia en la que está el Sol, son demasiadas coincidencias, ¿verdad? Y las coincidencias en la ciencia no existen. Tampoco dentro de lo que llamamos un investigador, ¿verdad? O no, no va a llegar un policía a investigar un caso, un detective, y va a haber un hombre muerto, pues, de disparos, y va a decir, esto es una coincidencia, ¿no? Jamás. O sea, algo tuvo que causar esto. Antes de eso hubo una pelea, alguien tuvo que tener un arma, ¿verdad? Las cosas no son por casualidad. Veamos un poco más. Por último, vamos a hablar muy por encima de lo que es la quinesina. Bueno, la quinesina, de igual manera, igual que el motor flagelar que les estaba mencionando, transporta carbohidratos, pero lo transporta de una manera muy especial y muy curiosa. Es más, cuando yo lo vi por primera vez, yo pensé que esto era falso. Esto es una animación, por supuesto, ¿verdad? Pero de hecho, la quinesina va siendo un animalito muy pequeñito con pies que empuja los carbohidratos a través de microtúbulos que van siendo calles y esas calles lo llevan igual a los ribosomas, ¿no? O a otras partes de la célula, depende de lo que se ocupe. Es algo impresionante. O sea, prácticamente estamos viendo a un individuo miniatura dentro de un mundo pequeño llamado célula que trabaja todo el tiempo. Se dice que esta quinesina cuando no puede transportar un carbohidrato porque es muy grande, se ayudan entre ellos, entre varios, ¿verdad? Lo transportan. Que por esas calles donde ellos transitan, de alguna manera, tal vez con impulsos eléctricos, francamente no se sabe, ellos hacen una pausa y le permiten a otros pasar primero y después pasan ellos. Trabajan de manera organizada e inteligente.
a pesar de que no son seres inteligentes, así racionales, pues, como nosotros. Es algo impresionante. Creer en la evolución, bueno, es una fantasía, ¿verdad? Yo creo que ya con esto queda claro y yo los invito a que les dé apetito por saber más de esto, ¿verdad? Que ustedes busquen mucho sobre este tema, que no me hagan caso a mí, que no le hagan caso a nadie, porque por estar haciéndole caso a la gente hemos caído en tantas mentiras y en tantas religiones. Obviamente, como les digo siempre, me quedo corto. Hace falta gente que realmente se dedique a esto, que haya estudiado estos temas de una forma muy profunda y que se levanten, que sean valientes, que hablen del tema, que no sean unos cobardes, porque debido a eso hemos tenido que salir nosotros, los que manejamos muy poquitito del tema, pero que nos ha dado apetito por saber más, a hablar del mismo. Bueno, con eso dicho, me despido, que abuelos bendigan en el nombre de Yahshua, Shalom Urahot, paz y bendiciones.